Vamos a empezar. Hoy vamos a ver las técnicas in vivo del diagnóstico de coccidiosis. ¿Listo? Entonces, van a ser técnicas no invasivas que vamos a utilizar para diagnosticar nuestro parásito. Dentro de estas técnicas, entonces, tenemos el conteo de oquistes. Ya vamos a ver que lo podemos realizar en diferentes matrices, evaluación de camas y purificación y esporulación de coccidios. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a ver hoy es muy aplicado tanto al diagnóstico como tal de coccidiosis, monitoreo de la coccidiosis en nuestras granjas, pero también a la investigación, ya que ustedes les vamos a enseñar cómo aislar las coccidias, cómo preparar un inóculo y cómo posteriormente realizar ensayos, ya sea en vivo o in vitro, para mirar diferentes características de algunos productos si quieren probar, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, recordemos entonces que la media entonces tenía 3 fases de vida, específicamente pues como en resumen, la esporogonia que se daba en el ambiente donde pasaba el oquiste no esporulado a un oquiste esporulado, ¿cierto? La esquizogonia o agamogonia, que sería la fase de replicación asexual, que se dan varios ciclos, que se da debidamente dentro del intestino, en las células epiteliales. Listo. Y la gametoconia, que sería la replicación sexual, que también se daría entonces dentro de la célula. Entonces, lo que nosotros podemos diagnosticar con nuestra ave todavía estando viva, entonces sería solamente la fase ambiental, ¿cierto? Esta fase la podemos nosotros diagnosticar y evidenciar en el ambiente perfectamente sin necesidad de tener técnicas invasivas con el ave. Mientras que la fase de gametogonia o esquizogonia sí tendríamos que entrar directamente a abrir el ave para poder evidenciar estas fases dentro del animal, o podemos hacerlo también por medio de cultivos in vitro donde podamos evidenciar estas fases. ¿Listo? Entonces, hoy nos vamos a centrar específicamente en esta fase que sería la esporogonia en el ambiente, que va a ser entonces nuestra matriz de estudio y lo que vamos a buscar para diagnosticar esta patología. Bueno, entonces esta parte es bien interesante porque entonces tenemos varias técnicas para el muestreo en campo. ¿Listo? Entonces, es muy importante que nosotros decidamos qué queremos, cuál es el objetivo de nuestro muestreo para poder saber qué voy a elegir, si voy a elegir cama o si voy a elegir materia fecal. ¿Listo? Entonces, es muy importante que primero que todo sepamos cuál es nuestro objetivo. Yo simplemente estoy haciendo un monitoreo de mi programa de control de coccidiosis o estoy diagnosticando un caso clínico porque creo que tienen coccidiosis o quiero hacer un aislamiento de cepas de campo o qué es lo que quiero hacer. O sea, tengo que responder, pues tener muy clara qué es la pregunta que quiero responder para poder llegar a tomar la decisión de cuál es la matriz que voy a analizar, si voy a escoger cama o si voy a escoger entonces materia fecal. ¿Listo? Entonces, la cama, ¿cuándo les recomiendo yo que utilicen la cama pues como tal para muestrear? Cuando tengan programas de vigilancia, el programa anticoccidial, ¿cierto? Si yo simplemente estoy revisando si mi programa anticoccidial está siendo efectivo, entonces yo puedo realizar como tal conteos directamente de la cama, ¿listo? Como monitoreo y control de coccidiosis y chequeo general de cargas antes de que ingrese un lote a la cama, ¿listo? Cuando tenemos camas recicladas, entonces yo simplemente quiero checar si hay una carga alta o muy baja de coccidias en mi cama, entonces utilizo esta matriz para el análisis. Mientras que yo recomiendo que la materia fecal entonces la utilicemos cuando creamos que tenemos un caso clínico de coccidiosis, ¿cierto? Porque ahí vamos a encontrar una mayor carga o mayor concentración de coccidias. También podemos utilizarles en protocolos de monitoreo y control de coccidiosis, ¿cierto? Dependiendo, entonces, si yo escojo una, me debo quedar siempre con una de las dos para no tener como diferencias grandes en los conteos. O sea, si yo voy a hacer un programa de monitoreo con cama, siempre debo utilizar cama para mis muestreos, y si voy a hacer un programa de monitoreo con materia fecal, entonces siempre elegí la materia fecal porque los conteos van a ser realmente, no van a ser tan iguales si tenemos diferentes matrices. ¿Listo? Y también cuando quiero hacer un aislamiento de cepas, entonces también prefiero la materia fecal porque voy a tener menos material como tal para el aislamiento. Es muy importante entonces que siempre tengamos marcada, ¿cierto? Nuestra muestra, entonces con la fecha, ¿cierto? Saber que son recientes, el galpón y el lote, la edad de aves y el número de aves, ¿cierto? Esto es muy importante cuando lo vayan a llevar al laboratorio, si ustedes la están manejando, todos esos datos son importantes para poder realizar una correcta identificación y posteriormente entonces seguimiento como tal del lote para el programa pues de coccidiosis si lo estamos realizando. Bueno, entonces los materiales para muestreo pues van a ver que son realmente muy sencillos
Importante que tengamos una nevera grande para el transporte dependiendo de la cantidad de muestras que vayamos a enviar, marcador permanente o alguna forma de marcado que evite que con salpicaduras y con humedad se nos vaya a borrar. Es muy importante eso porque muchas veces llegan sin ningún tipo de marca al laboratorio, entonces no tenemos cómo identificar de dónde provenían las muestras. Y unos geles refrigerantes o pilas, ¿cierto? De estas de hielo para conservar un poco la temperatura de las muestras mientras que están viajando. Entonces tenemos que las materiales que tenemos para el muestreo de materia fecal, entonces yo la muestra de materia fecal la puedo enviar en una bolsa plástica de cierre hermético, esas bolsas tipo Ziploc, listo. O puedo enviarla también en un frasco colector de muestras, ¿cierto? Simplemente que sea un frasco boca ancha y que sea de tapa rosca que permite sellar bien la muestra y que nos permita almacenar una gran cantidad de muestras, ¿cierto? Realmente estos frasquitos pues tan pequeños pues nos permiten si mucho 10, máximo 50 gramos de materia fecal, entonces no son tan adecuados, mientras que las bolsitas nos permiten entonces adicionar un poco más, pero realmente cualquier tipo de frasco con tal de que esté limpio y desinfectado nos va a servir, no necesariamente tiene que ser estéril. Listo. Recuerden que debemos llevar entonces también los guantes, ojalá de nitrilo, no de látex, para que no haya este polvo, este talco que después puede quedar de pronto impregnado en la muestra y puede alterar un poco las características de la muestra. Entonces se prefieren los guantes de nitrilo o guantes de palpación de ganado, también nos sirven. Y una pala, una cuchara o un palito de paleta. Listo. También les recomiendo que si van a muestrear materia fecal, tengan una lámina de cartón plas o un pedazo de cartón, en caso pues de que no haya nada, un plástico porque les va a permitir de pronto realizar el muestreo un poco más fácil. ¿Listo? Bueno, cuando vamos a trabajar muestreo de cama, entonces vamos a necesitar una pala un poco más grande, ¿listo? Un balde, una bolsa plástica, un costal para realizar como tal la homogenización de la muestra y también les recomiendo que utilicen esas bolsas de sello hermético para mandar toda la muestra que se va a proporcionar. ¿Listo? Bueno, entonces para el procedimiento de muestreo en cama, entonces es muy importante que hagamos primero un reconocimiento general de la granja y los galpones para poder planificar muy bien cómo va a ser la toma de las submuestras. ¿Listo? Porque es dependiendo de la cantidad de galpones, dependiendo de la cantidad de lotes y edades que haya que yo voy a realizar un muestreo. Listo, no podemos combinar dos galpones, siempre tiene que utilizarse, ¿cierto? Por cada galpón una muestra y bueno, y dependiendo del tamaño del galpón, entonces vamos a tener que tomar diferentes submuestras, ¿cierto? Nosotros recomendamos que si tenemos galpones entre 400 y 500 metros cuadrados, tomemos un total de 6 submuestras. Si tenemos galpones entre 500 y 1000 metros cuadrados, de 8 a 10 submuestras. Y si tenemos galpones de más de 1000 metros cuadrados, de 12 a 14 submuestras. Ya vamos a ver cómo se toman esas submuestras. Entonces, es muy importante antes de comenzar, ¿cierto? Que yo evidencie cuáles son mis galpones, cuántos galpones tengo, y en caso de que mis galpones estén divididos internamente, entonces cada uno va a ser manejado como un lote aparte, ¿cierto? Que digamos yo tengo machos y hembras aparte, entonces yo voy a tener que tomar una muestra completa para machos y una muestra completa para hembras, porque si no, no va a ser entonces representativa, ¿cierto? Entonces, dependiendo del galpón, entonces yo voy a tener que tomar esa decisión. Ya si son galpones un poco más pequeños, pero están divididos por cubículos, entonces yo tengo que tomar la decisión de no, cada cubículo es un área separada, entonces voy a muestrear cada cubículo de forma individual para poder tener una muestra representativa. Entonces aquí les dejo, estas serían entonces las cantidades de submuestras necesarias. Entonces si yo tengo por ejemplo un galpón de más de 1000 metros cuadrados como este, entonces tendría que tomar en total entre 12 y 14 submuestras. Bueno, entonces ¿cómo voy a realizar ese muestreo? Es muy importante que siempre lo hagamos de la misma forma, ¿cierto? Ustedes pueden utilizar diferentes técnicas. Lo más importante es que siempre que elijan esa técnica, la sigan siempre cada vez que vayan a realizar entonces este monitoreo o control, pues muestreos de control para garantizar que vaya a ser una muestra representativa y que realmente nos diga qué es lo que está pasando en el galpón. Entonces, por ejemplo, nosotros recomendamos que nos vayamos en un recorrido, ¿cierto? En W o en zigzag, siempre. Entonces, muestreando en los vértices de este zigzag y obviamente tratando de evitar ciertas zonas alrededor de los comederos o de los bebederos, ¿listo? Porque esas zonas pueden estar un poco más cargadas o pueden tener alteraciones que no van a ser representativas. Entonces, si yo quiero realmente determinar cómo está mi galpón en general, yo tengo que tratar de tomar esta muestra representativa. Entonces me voy, si yo sé que tengo que tomar 6 muestras, entonces cojo 1, 2, 3, 4, 5 y me voy yendo así
¿cierto? De acuerdo a la cantidad de submuestras que vaya a tomar. ¿Listo? Cada submuestra, entonces, la vamos a tomar con un mismo recipiente, ¿cierto? La idea es que tengamos un frasquito así, ¿cierto? Un vasito desechable puede ser, o con la misma palita. Entonces, la idea es que de cada sitio yo tome la misma cantidad de submuestra. Nosotros recomendamos entre 150 y 200 gramos por cada sitio. Entonces, aquí ingreso el tarrito y cojo 150 gramos, ¿cierto? Lo lleno completamente. Añado esa muestra al costal. Aquí vuelvo y tomo con el mismo frasco, añado la muestra al costal, vuelvo y me voy para el otro lado, tomo la muestra, vuelvo y me voy para el costal, ¿cierto? Y así hasta que complete entonces todos los sitios de muestreo con el mismo frasquito. ¿Listo? Entonces, una vez tomamos todas las submuestras, ¿cierto? Las vamos adicionando en un costal o en una bolsa plástica o en un balde, donde vamos entonces ir formando, ¿cierto? Agrupando todas las del mismo galpón, ¿cierto? O del mismo lote o de la misma edad en caso de que estemos manejando diferentes edades en el mismo galpón. Listo. Si entonces tenemos más de un galpón, entonces debemos repetir el procedimiento. Lo ideal es que tengamos todas estas muestras listas, ¿cierto? Por todos los galpones para empezar el proceso de homogenización. Listo. Entonces aquí vemos cómo las llenamos en un costalito simplemente que pueden ser utilizados, reutilizados los que utilizan pues, normalmente en la granja para el alimento, podemos tomarlos y utilizarlos. Entonces una vez ya tenemos nuestro costal con todas las submuestras, ¿cierto? Vamos a proceder a homogenizar muy bien, ¿cierto? Para eso entonces necesitábamos la pala y el costal o el balde para poder meter todas las submuestras, ¿cierto? Y homogenizarlas muy bien, ¿listo? Hay que destruir muy bien los grumos, ¿cierto? Intentar de que quede bien pulverizada para poder que haya una mezcla correcta. Y de esto vamos a tomar entonces 500 gramos que nos van a servir entonces para llevar al laboratorio. ¿Listo? Lo ideal, perdón, es que se mande, ¿cierto? Entonces, que utilicemos un plástico limpio para cada una de las submuestras de cada uno de los galpones. ¿Listo? Entonces, una vez, ¿cierto? Tenemos bien homogénea la muestra, tomamos entonces de aquí 500 gramos que los vamos a empacar entonces en nuestra bolsita Ziploc o en un recipiente de boca ancha. Listo, y lo vamos a marcar muy bien con la granja, la ubicación, el lote y la fecha. Listo, lo ideal es que sea mínimo entonces 500 gramos. Tampoco vamos a enviar pues un kilo de cama porque igual pues realmente van a ver que en el laboratorio no analiza solamente 2 gramos. Entonces si realmente no necesitamos muchas coxidas, sino que simplemente para realizar un monitoreo, entonces simplemente vamos a mandar 500 gramitos y con eso es suficiente y es representativo como tal de todo el galpón. Listo. Bueno, las camas entonces debemos enviarlas, ¿cierto? En la nevera de icopor, ojalá refrigeradas para evitar que haya abundante proliferación de bacterias o que empiecen a nacer moscas, porque ustedes saben que pues en la cama realmente vamos a encontrar muchos bichos, ¿cierto? Muchos insectos, larvas de insectos que nos pueden empezar a eclosionar y dañarnos como tal la calidad o nos pueden destruir nuestras coxidas, entonces por eso es importante enviarlos refrigerados, no tanto porque los oquis se les vaya a pasar algo, sino porque todos los otros organismos que puedan estar ahí nos pueden alterar las coxidas. Bueno, si vamos a hacer un procedimiento de muestreo como tal de materia fecal, ¿cierto? Entonces que ya yo sospecho un caso clínico o yo necesito muchísimas coxidas y necesito que estén más concentradas, entonces me voy a ir directamente a recoger la materia fecal. ¿Cómo se puede recoger la materia fecal? Entonces yo puedo irme simplemente en el mismo muestreo que hicimos para cama, yo me puedo ir por esa misma línea y estar buscando precisamente en esa línea donde vaya viendo materia fecal, vamos recogiéndola simplemente con un guante, vamos recogiendo las notitas, ¿cierto? Las pellets de esta materia fecal y los vamos adicionando en un frasco. Listo, si no tenemos frasco podemos utilizar bolsas o en el mismo guante podemos entonces poner la materia fecal. La idea es que hagamos un recorrido por todo el galpón, entonces buscando la materia fecal. Ojalá si vemos, si sospechamos de un caso clínico, entonces si vemos materia fecal con sangre, con moco, muy líquida, entonces ir a esas partes donde evidenciemos más eso para recolectarla y poder realizar un buen diagnóstico y un conteo de oquistas. Otra forma que podemos utilizar es simplemente poner, como les decía, una lámina de cartón plas, una lámina de cartón o un plástico en el galpón, en varias zonas del galpón y dejarla unos 10 o 15 minutos, posteriormente ir y recoger toda la materia fecal que haya ahí. Igual ustedes saben que las aves son más bien curiosas,
van a ir a mirar qué fue lo que les dejamos y van a empezar entonces a defecar encima de este cartón plas y va a ser un poco más fácil para nosotros recogerla ya que no va a estar contaminada directamente con la cama. Entonces, este también es un tipo de muestreo que podemos utilizar y que se hace un poco más sencillo y ahí podemos evaluar muy bien cómo está la composición de esta materia fecal. Listo. Entonces, una vez ya tenemos, ¿cierto? Nosotros podemos hacer ambos muestreos, ¿cierto? Yo puedo enviar tanto camas como materia fecal del mismo galpón, ¿cierto? Yo no tengo por qué restringirme solo a una, sino que yo puedo tener el conteo en ambas para estar segura, entonces, de que sí haya excreción o que de qué niveles realmente son mis oquistes, pues las eimerias de mi cama. Entonces, yo puedo enviar tanto muestras. Estas, por ejemplo, las amarillas serían muestras de cama, y estas otras son muestras de materia fecal y vemos pues que realmente la cantidad, ¿cierto? Son 500 gramos o más de 200 gramos en cada una para poder tener pues una cantidad adecuada para nosotros poder realizar todas las técnicas en el laboratorio. Entonces lo ideal es que la cama pues o la muestra esté muy bien sellada, evitar que se nos vaya a regar aquí. Ya han llegado muchas veces neveras que están completamente regadas con las camas, con la materia fecal y mezcladas, entonces ya no nos sirven. Que haya buenos geles refrigerantes entonces para conservar la muestra. Lo ideal es que se haga el análisis entre las 24 y 48 horas después de la toma de muestra. Si pasa más tiempo, pues no es que sea grave, pero obviamente la proliferación de otros microorganismos pues va a ser exacerbada, listo. Yo he dejado hasta una semana sin procesar unas muestras de estas y pues lo único es que obviamente el olor a fermentación, el amoníaco puede ser un poco más alto, pero yo he visto que las coccidas sobreviven perfectamente hasta una semana y no les pasa nada. Inclusive ya las encuentran unas poruladas, entonces pues no es tanto como el problema si estamos haciendo simplemente un programa de monitoreo control y es que yo no tengo como tal la capacidad pues de analizarlas inmediatamente, entonces realmente no es tanto el problema, pero sí les recomiendo que sea ojalá de 24 a 48 horas. Bueno, y recuerden marcar muy bien cómo vamos con geles refrigerantes, entonces marcar muy bien las muestras y evitar que se me vaya a, pues que sea un marcado a prueba de agua, ¿listo? Porque normalmente las empacan y les ponen solamente con el marcador Sharpie en la bolsa la identificación y casi todo eso se nos borra con el contacto con la humedad de los geles refrigerantes. Entonces es muy importante que busquemos formas de marcado. Por ejemplo, uno puede marcar y ponerlas hacia adentro, ponerles otra bolsita hacia afuera para que la humedad no llegue directamente al marcador, o utilizar pues simplemente números y después mandar en una hoja aparte qué significa cada uno, porque muchas veces aquí se pierden los datos. Listo, entonces lo mandamos, lo cerramos muy bien y se envía al laboratorio donde pues, ya serían analizadas. Yo también puedo hacer análisis en la granja, pero si quiero y tengo los materiales adecuados pues para realizarlo. En caso de que yo, digamos, haya ido a una granja y no tenga cómo, pues, conseguir bolsas, no tengo como nada, yo también puedo utilizar los mismos guantes con los que estaba, pues, trabajando o guantes que hayan en la granja, yo también puedo tomar las muestras y empacarlas ahí, llevarlas y realmente, pues, no tiene como ningún problema. A diferencia, pues, de los cultivos microbiológicos o de otro tipo, pues, que se utilizan en laboratorio, a nosotros nos altera demasiado la muestra, pues tomarlas en materiales que no sean estériles, ¿cierto? Siempre y cuando estén limpios. Bueno, entonces yo quisiera saber si de pronto tienen hasta ahora alguna pregunta con respecto al muestreo. A ver. Sí, doctor, aquí tenemos varias preguntas. A este momento creo que ya tenemos unas 5 o 6, ya le digo. Listo. Bueno, ¿qué es una submuestra? La submuestra, entonces, como les decía, como yo no puedo tomar una sola muestra por todo este galpón, por ejemplo, yo tengo que tomar submuestras pequeñas para después unirlas y poder hacer, ¿cierto? Aquí en este costal yo hago un pool de todas las submuestras para que me quede una sola muestra y a partir de ahí es que voy a tomar los 500 gramos para enviarlos al laboratorio. ¿Por qué se recomiendan ese número de muestras de acuerdo al área? ¿Cómo determinamos ese número de muestras? Nosotros, de acuerdo pues a la experiencia que hemos tenido, a los entrenamientos que hemos realizado y a la literatura, fue que determinamos estos y se los estamos dando a, pues como a conocer a ustedes. De todas formas, eso es dependiendo, ¿cierto? Eso han sido varios autores pues que han mencionado que estas serían las submuestras necesarias para este tipo de área, ¿cierto? Para poder que sea representativa, pero realmente cada programa de control, monitoreo de coccidiosis debería de establecer qué número de submuestras podrían ir.
¿cierto? Si tú quieres tomar más, no hay ningún problema, siempre y cuando al final hagas una muy buena homogenización y juntes todo en una sola muestra que nos vaya a permitir realmente determinar cuál es la carga, porque no puedes simplemente decir, a tomar 20 muestras y a todas las 20 hacerles conteo, porque entonces vas a decir, en una esquina tengo muchos oquistes, pero en otra no. No sería tan fácil de analizar si, en cambio, si tomamos simplemente sus muestras y las ponemos todas en un solo pool para realizar el conteo, ahí sí nos va a decir como en general cómo está nuestro galpón. Pero si tú quieres simplemente determinar qué zonas de tu galpón están más afectadas o eso, entonces ya tendrías que tomar muestras aparte. Pero esto es una forma simplemente como de monitoreo general de las camas, ¿cierto? Como cuando vamos a tratar de establecer cuál es la carga inicial de una cama, pues de coccidias antes de que inicie un lote o cuando salió un lote. Entonces, esa sería la manera indicada para realizar. ¿Qué pasa con costras o endurecimientos en las zonas de toma de las submuestras? ¿Las descartamos o las tomamos? Yo lo que hago es que paso con los pies y voy removiendo todo cuando está muy duro, ¿cierto? Porque realmente hay que tratar de homogenizar el sitio y después de ahí tomarlo. Yo trato como de desprender pues como tal las costras o los endurecimientos, ¿cierto? Si corresponden directamente a donde me corresponde hacer el muestreo, ¿cierto? Entonces yo trato como tal de remover bastante y de tomarla. Yo trato ni que sea ni de superficial ni profunda, simplemente mezclo muy bien todo el material que hay en la zona donde yo tengo que hacer el muestreo y de ahí tomo entonces con mi palita, por eso recomiendo llevar una palita, porque así pueden revolver ustedes, precisamente agitar muy bien en esa zona antes de tomar la muestra para poder que sea representativo. También depende si se está haciendo la identificación solo en un galpón o en toda la granja. Sí, o sea, igual en un solo galpón, o sea, tú tienes que tomar sus muestras para poder identificar en el galpón y porque finalmente se vuelve difícil o más bien empieza a cargar el costal. Pero las submuestras son muy pequeñas, o sea, mira que las submuestras tú puedes coger simplemente un vasito desechable y con eso coger cada submuestra e ir poniéndola en el costal. Y es por cada galpón que tú haces pues vas poniendo las muestras en el mismo costal, tú no puedes mezclar diferentes galpones, ¿cierto? Yo no recomiendo que se utilicen, o sea, que tú hagas un solo muestreo por 20 galpones que tengas. No, cada galpón debe tener su conteo. Y si en un galpón hay varios lotes, entonces cada lote debe tener su muestreo. Uno nunca debe de juntarlo. Listo. Entonces, realmente no va a ser tan pesado. Me parece pues que nunca hemos tenido galpones pues tan pesados porque 15 submuestras de al final de 100, 150 gramos no es algo pues como que se vuelva tan difícil de manejar. Sí, o sea, no es demasiado lo que te va a costar pues manejar y costar. Listo, no vamos a hablar de 50 kilos de cama que vamos a estar transportando, sino que es una poca cantidad. O sea, realmente por eso les recomiendo, lleven una buena pala, se van a los puntos donde les corresponde el muestreo, remueven muy bien la cama, la agitan y toman una cucharada o una paladita o un vasadito de esa submuestra para por fin realizar pues la homogenización en el costal. ¿Listo? Bueno, por ahora estamos bien entonces. En caso de camas de jaulas, ¿cómo se recomienda realizar la muestra? Mezclando lo superficial con lo profundo. Sí, yo siempre recomiendo mezclar. Cuando yo tengo las jaulas, yo lo que hago es que saco la bandeja, revuelvo muy bien todo el contenido y de ahí tomo la submuestra. ¿Listo? O la muestra, pues en caso de que sea... Normalmente yo cojo pues por los lotes o por cada parrilla, ¿cierto? Retiro completamente la parrilla donde cae la materia fecal, la revuelvo muy bien, ojalá, ¿cierto? Con la misma palita le puedo dar varias agitadas, si quiero unas 10 agitadas y ya de ahí cojo la muestra. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a punto. Entonces, aquí. Bueno, entonces ahora vamos a tener cuáles son las técnicas entonces de detección de las coccidias in vivo. Entonces, tenemos algunas técnicas que son cuantitativas y otras que son cualitativas. ¿Listo? Entonces, las técnicas cualitativas simplemente me van a decir si tengo o no coccidias, pero no me determinan realmente la cantidad. O sea, yo puedo ver muchos o puedo ver pocos, pero no me dicen exactamente la cantidad. Mientras que las técnicas cuantitativas pues tienen la ventaja de que me dan exactamente cuántos oquistes por gramo estoy manejando, entonces ya sea de materia fecal o de campo. Dentro de las técnicas cuantitativas, entonces tenemos dos que son las más utilizadas, que tenemos disponibles pues en nuestro medio, que sería la técnica de McMaster, ¿listo? La técnica de McMaster o McMaster modificada de alta sensibilidad que utiliza estas camaritas, ¿listo?
Estas camaritas las pueden conseguir, yo las he visto en Mercado Libre, en tiendas de laboratorio, ¿cierto? Uno las puede pedir simplemente como cámara de McMaster. Esta es de 2 cámaras y esta es de 3 compartimentos. Vamos a ver que esta es un poco menos sensible que esta, ¿cierto? Esta es una McMaster de alta sensibilidad, te detecta hasta 8 oquistes por gramo, mientras que la sensibilidad de esta es de 50 oquistes por gramo. Entonces, pues si van a hacer la compra, yo les recomiendo de que utilicen una cámara de McMaster de alta sensibilidad o de 3 cámaras, ya que les va a permitir detectar cargas muy bajas o quistes en las camas o en la materia fecal. Pero si es solamente pues como un programa de monitoreo, es para tener en la granja, para hacer algo rápido, pues una de estas de 2 camaritas sencillas les va a funcionar muy bien. Listo. Hay otras técnicas, son un poco más costosas, que incluyen este dispositivo que se llama el Field Flota y el Mini Flota, que es una cámara, básicamente es una camarita muy parecida a esta, en donde uno también, ¿cierto?, revuelve la materia fecal con la solución saturada y las llena y hace un conteo. Listo, entonces también es otra forma, aunque esta es un poco más costosa y no está tan pues regada como en nuestro medio, pero también la podemos encontrar, entonces bueno que ustedes la vayan conociendo. Pero las técnicas más empleadas y como más fáciles de realizar son entonces la técnica de McMaster. Las técnicas cualitativas, pues vamos a ver que realmente cuando estamos haciendo la técnica de McMaster, pues vamos a estar, también podemos hacer de una vez la técnica cualitativa, que sería simplemente una flotación en una solución saturada, concentrada. ¿Listo? Entonces, lo más importante para cualquiera de estas muestras es tener una muy buena solución de trabajo. ¿Listo? Para eso vamos a necesitar entonces, ¿qué necesitamos? Básicamente como una mini cocina, ¿cierto? Para poder realizar el diagnóstico vamos a necesitar unas pipetas Pasteur, ojalá, o algo con que servir la muestra. Vamos a necesitar coladores para quitar lo grueso de todo pues para quitarle todos los detritos a la materia fecal o a la cama. Vamos a necesitar coquitas para mezclado, cucharitas, pueden ser plásticas. Listo, algunos recipientes. Y ojalá, pues, o muy necesario realmente para poder determinar la cantidad de oquistes por gramo, necesitamos una gramera. ¿Listo? Es muy importante. Entonces necesitamos las cámaras o el dispositivo Field Flota con su cámara. Y si no tenemos eso, entonces simplemente con porta y cubre objetos y unos tubos de ensayo podemos realizar un diagnóstico cualitativo. ¿Listo? Entonces, como tal, necesitamos entonces el microscopio, la báscula. Listo. Y si tenemos, ojalá que le consiguiéramos a nuestro microscopio un micrómetro, ¿cierto? Para poder realizar más o menos la medida de los oquistes. Bueno. Es muy importante y casi que en esto se basa con que sea en un éxito nuestro diagnóstico con estas soluciones, es básicamente cómo preparamos la solución saturada. Como lo que estamos buscando es concentrar, ¿cierto? Normalmente los oquistes van a estar distribuidos en la cama. Cuando nosotros los disolvemos, ¿cierto? En esta solución, lo que van a hacer es que ellas van a flotar, porque la densidad es mucho menor que la densidad de estas soluciones saturadas. Entonces, es muy importante que nosotros las preparemos bien, o si no, no nos van a flotar los oquistes y no vamos a diagnosticar o vamos a creer que en realidad hay muy poquitos, mientras que en realidad sí habían muchos. Entonces, es muy importante la preparación de estas 2 soluciones, ¿cierto? Yo normalmente trabajo con solución salina saturada o solución azucarada saturada, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesitamos básicamente? Sal o azúcar, ¿listo? Hay mucha gente que prefiere la solución salina, otras que prefieren la solución azucarada. Yo, pues, como por decisión personal, a mí me gusta trabajar más con la solución azucarada. ¿Por qué? Porque me puedo demorar más en leer y no se me cristaliza la solución. Mientras que si hago solución salina, ustedes van a ver que si se demoran un tiempo en leer, se les empieza a cristalizar la solución, entonces tienen que correr más, ¿cierto? Aunque, pues, la salina tiene la ventaja de que no llegan tantas hormigas como en la azucarada, ¿cierto? Entonces, bueno, uno ya se va adaptando como a lo que quiere o a lo que va viendo cómo le va, pero realmente, pues, cualquiera de las dos. Lo más importante es que las preparemos muy bien y que tengan la densidad adecuada, o si no, no nos va a flotar absolutamente nada. ¿Listo? Entonces, para la solución salina, esta es mi receta, ¿cierto? La receta, pues, de varios autores, ¿cierto? Nosotros realmente la hacemos de acuerdo a lo que hemos leído en diferentes libros de parasitología. Entonces, son 333 gramos de sal de mesa, normal, la sal refrisal, la que compran, pues, en una tienda, en el supermercado. Listo, y la ajustamos a 1 litro de agua. Ojo, es ajustar, no adicionar 1 litro de agua, es ajustar. Pongo primero en mi recipiente los 333 gramos y adiciono agua hasta que complete el volumen a 1 litro. Y la pongo a calentar. Podemos calentarla en un microondas, podemos calentarla en una ollita, fuego lento, listo. Lo importante es que quede bien disuelta
que no me queda absolutamente ningún grumo de sal. Listo, y así nos va a quedar preparada una solución perfecta que nos va a ayudar entonces a flotar los zooquistes. La densidad, si la medimos con un densómetro, va a estar entre 1.18 y 1.2. Listo. La solución azucarada, entonces es un poco más, a ver, como un poco más difícil, ¿cierto? Más tediosa para preparar, porque ustedes saben que con azúcar realmente entonces la receta que tenemos perfecta es tener 2 litros de agua. Yo primero añado los 2 litros de agua y voy adicionando día a poco el azúcar, y con un mezclador voy mezclando a fuego lento, ¿cierto? Hasta que se me vaya disolviendo, hasta que complete de adicionar 3 kilogramos de azúcar. Aquí sí es directo, 2 litros de agua y 3 kilos de azúcar, listo. Entonces ahí sí no hay que ajustar volúmenes, sino que lo que me dé eso les da más o menos 4 litros, ¿cierto? Al final, pues de la solución. Listo, pero es muy importante que vayan adicionando el azúcar muy despacio, ¿cierto? Y vamos mezclando, puede ser con esos mezcladores de huevo, con una cuchara, con lo que sea, pero entonces hay que revolver muy bien. Si ustedes le adicionan todo eso, se les va a volver un caramelo que no van a ser capaces de disolver. Entonces es muy importante, listo, realizar muy bien esta solución y entonces revolverla muy bien hasta que complete, ¿cierto? Van a ver que queda como de un color ámbar y se va volviendo más transparente, y la densidad entonces es de 1.3. Es muy bueno, pues si ustedes van a seguir trabajando con eso, entonces si compren el densómetro, ¿cierto? Que es como un termómetro largo, para que puedan medirle la densidad a las soluciones, porque a veces, muchas veces pasa que fallamos en el diagnóstico y es por una mala preparación de las soluciones. Con estas recetas a mí me ha ido muy bien y no he tenido que verificar cada vez que las preparo la densidad, porque realmente queda muy exacta, entonces queda muy bien. Pero si de pronto cambia alguna cosa, que cambie la marca de azúcar o cambie la marca de sal o alguna cosa, entonces sí debería estarla revisando al menos periódicamente para evitar que se me vaya a dañar. Estas soluciones pueden dejarse en la temperatura ambiente, ¿cierto? Pero si es mucho tiempo, yo se la recomiendo que la guarden refrigerada. Listo, la marcan muy bien y la guardan refrigerada. Yo una vez preparé como 5 litros de solución azucarada y la metí en una nevera, en una granja, y se la tomaron. Yo no sé a qué le supo una solución de 3 kilos de azúcar con 2 litros de agua, eso tuvo que haber sabido muy dulce, pero bueno, se confundieron y se la tomaron. No va a pasar nada, pero pues que sepan que puede pasar, que ya me pasó a mí, que se la tomaron toda y me quedé Coma de azúcar. para... Perdón. No, perdón. Bueno, entonces recuerden muy bien, entonces la preparación de estas soluciones, ya que van a ser la base entonces de el trabajo pues para el diagnóstico de nuestras cocinas. Bueno, entonces ya para entonces como tal el procedimiento o la técnica de coprología, ¿cierto? Entonces se basa es en el fenómeno de la flotación de los huevos o de los zooquistes, ¿listo? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues por facilidad, entonces nosotros utilizamos esos tubitos Falcon, ¿cierto? Que nos permiten de una vez medir volúmenes. Yo lo que hago es entonces que peso 2 gramos de materia fecal o de cama, ¿listo? Revuelvo muy bien primero entonces la muestra, ¿listo? Y adiciono 2 gramitos de materia fecal. Eso es con lo que vamos a trabajar. Entonces, a pesar de que ustedes mandaron 500 gramos, realmente lo que se utiliza en el laboratorio para el primer conteo van a ser 2 gramitos de materia fecal. Listo. Esos 2 gramos de materia fecal se ajusta a un volumen de 30 ml, ¿cierto? Con la solución saturada que yo haya escogido, ya sea la salina o la azucarada. ¿Listo? Entonces lo ajusto a un volumen de 30. Es muy importante que cumplamos tanto con el peso como con el volumen. ¿Por qué? De acuerdo a eso es que se calcula el factor de conversión para multiplicar al final el número de oquistes para que me den el número de oquistes por gramo, ¿cierto? Para esta cámara que tenemos nosotros con 3 compartimentos, utilizando 2 gramos de materia fecal y ajustándolo a un volumen de 30, el factor de conversión para nosotros es de 16. O sea, yo la cantidad de oquistes que cuente en la cámara lo multiplico por 16 y eso me va a dar el número de oquistes por gramo. ¿Listo? Ustedes pueden modificar sus volúmenes, listo, y sus gramos de materia fecal, pero tienen que saber que eso lo tienen que modificar para al final sacar el factor de conversión. Si alguien tiene interés pues de modificarlo o alguna cosa, pues me pueden decir y se puede hacer pues el ejercicio de cómo se calcula. Pero pues realmente cuando uno ya estandariza la prueba debe seguirla así al pie de la letra, y nosotros por ejemplo lo hemos hecho con 2 gramos de materia fecal y ajustamos el volumen entonces hasta 30. Listo. Revuelvo muy bien, disuelvo muy bien la materia fecal, listo. Entonces se disuelve muy bien, se revuelve y posteriormente la cuelo, listo, por unos coladores pequeños de cocina.
Yo normalmente la cuelo 2 veces, ¿cierto? La paso primero por unos coladorcitos y posteriormente por otros que tienen un poro un poquito más pequeño para que la solución me quede un poco más limpia. Listo. Cuando ya tengo entonces esta solución filtrada, listo, recuerden que entonces los huevitos o los oquistes que lo que van a hacer en esa solución me van a flotar. Entonces yo de esto ya puedo tomar tanto, ya sea para hacer la flotación, ¿cierto? La técnica cualitativa, entonces lleno simplemente mi tubo de ensayo hasta que me quede aquí esta burbujita, ¿cierto? De modo que si yo pongo el cubre objetos, entonces quede completamente cubriendo toda esta solución y que todos los huevitos o los oquistes que estén flotando se me peguen a la laminilla, ¿listo? Esta entonces es la técnica cualitativa. Aquí solamente voy a ver si se me pegan, listo, es positiva, o si no se me pegan, listo, es negativa, ¿listo? ¿Qué ventaja tiene esta? Que yo en el microscopio la puedo mirar a 10x, 40x o 100x. Como es una laminilla, yo me puedo acercar mucho y yo puedo ver en detalle el oquis y puedo identificar muy bien de qué es. Mientras que cuando utilizamos cámara de McMaster solamente podemos ver hasta 10x, entonces a veces es más difícil la identificación de la especie aimeria porque obviamente estamos en un aumento menor. Listo, entonces yo cojo de esa solución, puedo hacer tanto la flotación como llenar mi cámara de McMaster y posteriormente leer. ¿Listo? Entonces aquí vemos, por ejemplo, ¿cierto? Aquí tengo mi solución que ya la filtré y cómo hacemos el llenado entonces de nuestra cámara de McMaster. Entonces hay que homogenizarla muy bien porque la idea es que esté bien homogénea la muestra para poder que nos dé un conteo certero. Y aquí vemos cómo se llena entonces la cámara de McMaster. ¿Cierto? La idea es que en cada compartimento nosotros mezclemos muy bien la muestra y la sembremos. Vemos la segunda. Y la tercera. Listo. A veces es difícil, al principio nos quedan burbujas, nos quedan cositas adentro y eso nos va a interferir con la lectura, pero a medida que uno va cogiendo práctica, entonces va a empezar pues a hacerle como más sencillo el proceso. Bueno, entonces lo que vamos a ver en la cámara de McMaster, ¿cierto? Es básicamente esto, ¿cierto? Entonces tenemos una rejillita, listo, que nos va a permitir hacer un conteo, ¿cierto? La idea es que nosotros contemos solamente las estructuras que vemos adentro de las líneas, ¿listo? No tenemos que ignorar todo lo de fuera, ¿listo? Porque ya de acuerdo al volumen, ¿cierto? Y al área que nosotros estamos midiendo aquí es que vamos entonces a utilizar para el factor de conversión. Yo les recomiendo que tengan entonces un contador, debido a que pues, cuando son muchos uno no va a estar en la cabeza contando, sino que simplemente con un contador se ayuda, ¿cierto? Pueden utilizar un contador de células, un contador de estos normales, o hay muchísimas aplicaciones en el celular que uno puede utilizar para realizar conteos. Entonces simplemente bajo la aplicación del celular y cada vez que voy viendo una estructura, la voy poniendo para que me vaya haciendo el conteo. ¿Listo? Entonces recuerden, aquí identifican muy bien las márgenes de la cámara. Listo, y las estructuras internas que son las que vamos a identificar. Entonces, esta, por ejemplo, es un video que muestra cómo vamos a ver. Entonces, la cámara de McMaster en 4X, ¿cierto? Aquí estamos en un aumento muy bajito, ¿cierto? Solamente vamos a identificar la camarita. Esta es entonces mi rejilla. Vean que si yo me voy del foco, entonces no la veo bien. Lo importante es que nosotros veamos muy bien la línea verde o la línea pues de la cámara. Listo, tenemos que enfocarla muy bien, ya que este es el estrato donde van a estar todas nuestras simetrías. Entonces, lo que tengo que ver muy bien siempre van a ser entonces estas líneas verdes. Aquí pasamos ya a 10X, que es en el aumento en el que nosotros vamos a leer normalmente, y tenemos que proceder entonces a enfocar. Vean que ahí yo no veo nada, pero a medida que me voy moviendo el foco, entonces voy observando cuando encuentro esta línea verde que esté bien definida, es que ahí es donde debo de leer. Y como pueden ver, aquí veo entonces mis oquistes de Coxilia están distribuidos y ya empiezo a irme por toda la rejilla contando. ¿Listo? Entonces voy contando todas las estructuras que hayan adentro de la rejilla. Vean que hay tanto grandes como pequeñas, todas estas son medias que tenemos que contar. Me voy yendo entonces por las dos, ¿cierto? Con las dos rayitas hacia los lados y cuento todas las estructuras que estén adentro. Las que estén directamente en la línea verde no las cuento, ¿cierto? Por ejemplo, esa no la cuento, esta sí la cuento, esta la cuento, listo. Nos vamos entonces contando todas las estructuras, todos estos oquistes, listo, hasta terminar toda la primera rejilla.
Cada una de estas cámaras entonces tiene 6 rejillitas y tiene 3 cámaras. Entonces vean que no es algo tan sencillo, sino que es algo pues que requiere de uno sentarse y leer juicioso, listo, porque vean que la cantidad de oquistes siempre son bastante, entonces yo tengo que leer todos estos oquistes de esta línea y son 6 líneas de esas, o sea, son 6 carriles y después son 3 cámaras. Entonces vean que pues uno lo puede hacer rápido, ¿cierto? Uno se puede demorar 2, 3 minutos por cada una de las muestras, pero hay veces que es más difícil, ¿cierto? Más cuando nos estamos apenas acostumbrando a realizar el conteo. ¿Listo? Entonces cuando terminamos, ¿cierto? Bajamos del todo hasta que encontremos el final de la cámara y ahí entonces acabaría nuestra primera línea y procedemos a leer la segunda, ¿listo? Así hasta que terminamos entonces toda nuestra cámara. Bueno, entonces aquí vamos a hacer un ejercicio. Vamos a contar entre todos las cosillas que hay acá, ¿listo? Entonces les voy a dar 2 minutos para que las cuenten y me dicen cuántas encontraron. ¿Listo? Entonces vamos a esperar 2 minutitos. Muy bien, Juan. ¡Ay! ¿Qué fue eso? Listo, sí, muy bien, por ahí vamos. Bueno, ¿todos identificaron? Vamos viendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Listo, vean que aquí vamos viendo las más grandes. ¿Cuáles serían estas? Esas son y media máxima, son las más fáciles de ver, listo. Esta, por ejemplo, que contaron, esta no se cuenta porque está tocando la línea verde, listo, al igual que esta, esas no se deben de contar porque la están tocando ya. Pero entonces vamos a ver que por aquí hay otro montón de y medias más chiquitas, esas también las tenemos que contar. Listo, no solo la y media máxima la contamos, sino el resto de y medias que encontramos. Este, por ejemplo, aquí señalaron, esto es un artefacto, esto también es un artefacto, por aquí hay otras. Listo, ojo, mucho ojo, hay que estar pendientes porque realmente no es tan sencillo al principio. Por aquí, muy bien. Listo, entonces vamos viendo. Vamos a ver que identificar con la inmedia máxima es muy fácil, pero realmente no va a ser siempre que vamos a encontrar inmedia máxima, sino que vamos a tener inmedia ya sea acerbulina, tenela o cualquiera de las otras 7, ¿cierto? Inclusive mitis o precox, las que son más chiquiticas, entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando estemos micrometrando y observando muy bien las oquistes porque van a ser a veces difíciles y podemos encontrar algunos artefactos. Bueno, esta es una muestra fácil, ¿cierto? Relativamente sencilla. ¿Qué pasa cuando encontramos una muestra así? ¿Quién me dice qué podemos hacer? Ahí bien, bien, bien. A ver, miremos un momentico. A ver, ¿qué tan costosa es la del mini flota? La del mini flota la venden solo en Italia y vale en euros, cuesta como 15, 20 euros cada una, pero pues no es que sea tan costosa, sino que para traerla desde Europa todavía no está tan fácil de conseguir. ¿Listo? Pero sí, ya la hay, ya inclusive no te estamos importando para tener pues como tal la técnica, pero pues es simplemente más fácil de conseguir la mamás. Cuando se realiza el conteo de quistes en cama o heces por estas pruebas descritas, podemos determinar que están viables, muertos o en qué fase infectiva. Nosotros podemos determinar si están esporulados o no esporulados, pero todavía no, o sea, son infectivos los que estén esporulados, los otros no. Por ejemplo, aquí vemos, la mayoría están sin esporular, o sea, no son infectivos, listo. Pero no podemos decir si están viables o no. O sea, para eso tendríamos que aplicar unas técnicas de tinción. Dentro de la caja térmica, el contacto con la muestra de cama o heces con los geles de hielo puede afectar el número de oquistes. No, no la afecta. ¿Cuál es la temperatura ideal de conservación de la muestra de cama o de heces? Lo ideal es que llegue a menos de 12 grados centígrados. Listo. ¿Cuál es el factor en cámaras de 2 recámaras? Es 50 si utilizan 2 gramos y 28 ml de solución salina o solución azucarada. Tintura, incontables, 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 seguir con la dilución. Sí, muy bien.
Aquí yo no podría contar, pues si me pongo a contar realmente me muero, me quedo todo el día. Entonces yo lo que haría es diluir, ¿cierto? Porque pues realmente aquí yo digo ya es una afección severa de coxida, ¿cierto? Probablemente tiene más de 100.000 oquistes por gramo, entonces es muy severa, entonces realmente aquí yo lo que haría es diluirla, ¿cierto? Hacer una dilución 1 en 10, 1 en 100, hasta 1 en 1000 para poder determinar la carga, pero realmente pues ya es incontable. ¿Qué volumen se cuenta en la cámara con 3 celdas? ¿Por qué mencionó que el mínimo de conteo son 8 por gramo? Si quieren, mañana les traigo la fórmula de conversión para que vean cómo es que se calcula, ¿listo? Porque es que depende del volumen, ¿cierto? Y el volumen creo que es 0.1 milímetros que se está leyendo completo en la cámara y con los 2 gramos, mañana les muestro cómo es que lo calculo, ¿listo? Para que no nos quedemos ahí. Listo, entonces ya sabemos que en esta no podemos hacer nada. Vamos a hacer dilución o simplemente vamos a dejarlo como incontables. Una muestra así pues sería ideal para uno si quiere investigar, si quiere hacer otras cositas, porque realmente la cantidad de oquistes es bastante, es muy bonita. Bueno, aquí, ¿qué es oquiste, qué no es oquiste? ¿Quién me identifica el oquiste acá? Está muy fácil. Listo, aquí solamente tenemos este oquiste. Vamos a ver qué tenemos cuando estemos viendo pues como tal la cámara de Van Master. Vamos a ver también muchísimas otras estructuras que no son oquistes, listo. Entonces vamos a aprender a identificarlas también, listo. Entonces, por ejemplo, aquí hay muchos artefactos como lo son que bolitas de grasa, ¿cierto? Estos son simplemente micelas, son simplemente burbujitas de grasa, burbujas de aire, son estas negras, listo. Algunos restos de alimento, de fibras vegetales, y por aquí está mi oquiste. Entonces, algunos artefactos que podemos encontrarnos cuando estamos analizando, entonces va a ser grasa, listo, vamos a ver algunas bacolitas de grasa, ¿cierto? Todo esto, estos no son oquistes. ¿Cómo identifico que no son oquistes? Porque la membrana de los oquistes, ¿cierto? Ellos tienen un nucleoblasto que puede estar ya dividido o no, listo, entonces vamos a mirar que la membrana es muy diferente, el núcleo también es muy diferente y que cuando yo micrometro, pues las bacolitas de grasa me van a restringir, ¿cierto? Van a ser como brillantes, mientras que los oquistes no van a ser brillantes, ¿listo? Entonces vamos a encontrar a veces grasita, vamos a encontrar huevos de ácaro que son gigantones, ¿listo? Unos huevotes grandotes que son huevos de ácaros ambientales y utilizamos muestras de cama muchísimo más, ¿listo? Huevos de otras especies, ¿cierto? No solo coccidias tenemos en las aves, sino que de muchas otras especies de nemátodos, de otros parásitos internos. Entonces tenemos que tener en cuenta que no solo vamos a encontrar himerias, sino que entonces otros huevos, listo. Vamos a encontrar también burbujas, estas bolitas negras, bonitas, que uno las ve hermosas, casi siempre las confunden con un parásito y no, ellas son burbujas de aire, se ven así negras, listo. Son burbujas de aire, aquí hay fibras vegetales, ¿cierto? Entonces son muchas cositas que podemos encontrar. Cuando muestreamos cama también vamos a ver que encontramos ácaros ambientales bastantes, listo, entonces es muy común encontrarlos, no es nada del otro mundo, no es algo patogénico, simplemente son ácaros ambientales. Y también vamos a ver muchos nemátodos de vida libre, listo, entonces por ejemplo esto es un nemátodo, esto es una hembra, un nemátodo que está preñada y tiene huevitos, y por aquí vemos algunos huevitos. Entonces no quiere decir que nuestras aves estén infectadas, sino que simplemente son nemátodos de vida libre que obviamente van y colonizan las camas, ¿cierto? Y se reproducen, no necesariamente son patógenos. Entonces, no siempre vamos a tener una cama solamente con oquistes, sino que vamos a tener que empezar a descartar todas estas otras cosas que vamos a ver en la materia fecal, ¿cierto? En la muestra, y entonces vamos a tener que identificar muy bien nuestros oquistes. Entonces, los tips que yo siempre les doy, pues, como a los estudiantes cuando están apenas aprendiendo a identificarlos es, lo primero que yo tengo que hacer es ver muy clara la línea verde, listo, y en esa línea verde, ¿cierto? Si yo enfoco muy bien la línea de la cámara, ahí en ese mismo estrato voy a ver los oquistes, listo, junto con las burbujas son otro índice de dónde está la superficie donde pegan los huevos, ¿cierto? Porque recuerden que ellos están flotando completamente, entonces donde estén las burbujas también están los huevos, porque muchas veces yo encuentro estos ácaros, estos nemátodos mucho más abajo, y a veces me pongo a enfocarlos a ellos y claro, se me pierden las coccidas porque ya estoy enfocando ese otro estrato, entonces yo me tengo que ir a donde están las coccidas y verlas, y vamos a ver que los oquistes entonces tienen una membrana muy definida y es completa, y es bien gruesa, listo, entonces vamos a ver, recuerden que esa capa es una bicapa,
Entonces vamos a verla muy bien, vamos a verlas redondeadas, o sea, son huevitos completos, pues son en forma de huevo, no son huevos, porque recuerden que son quistes. Listo, entonces vamos a identificarlos muy bien, nos tenemos que quedar con la imagen mental muy clara de cómo es que es una himeria, listo, para poder que no la vayamos a confundir. Entonces, no, esto está lleno de himerias y mentiras que era grasa, mentiras que eran otras partículas, listo. Bueno, cuando yo hago, entonces ya sea listo. Entonces ya saben cómo hacer un McMaster. Simplemente peso 2 gramitos de materia fecal, le pongo la solución y lo pongo en las cámaras. Si tengo una cámara de McMaster de 2 compartimentos, lo multiplico por 50. Y si tengo una cámara de McMaster de 3 compartimentos, la multiplico por 16. Entonces ahí, entonces digamos que yo al final de recorrer toda la cámara, listo, conté 50. Entonces hago mi factor de conversión y eso me va a dar entonces el número de oquistes por gramo. Listo. Entonces si fueron 50 oquistes por gramo, 50 en mi conteo, ¿cuántos oquistes por gramo son? Si es por la cámara de McMaster de 2 compartimentos, entonces serían 50 por 50. Listo. ¿Ya hicieron la cuenta? En el chat. Listo. Bueno, entonces ya me dieron mis oquistes, listo, hice un conteo, me dio 1, 2 oquistes nomás en toda la cámara, entonces lo multiplico por 50, por 16 y eso me da entonces el número de oquistes, ¿cierto? Y el número de oquistes entonces ya es el que yo puedo entrar a analizar, ¿cierto? El número de oquistes por gramo, no la cantidad de oquistes que yo conté ahí, sino la cantidad de oquistes por gramo de materia fecal o de campo. Listo. Entonces, hay varios autores, ¿cierto?, que han hecho estudios específicamente pues de conteos en cama o en materia fecal, y nos dan unos rangos, ¿cierto?, de acuerdo a la edad del ave. Listo, porque no es tan sencillo como que yo solamente lo medí y encontré solamente 50. Ah, no, entonces estoy a salvo de la coccidiosis. No, pues ¿en qué día estás? Listo, porque hay un número de oquistes, ¿cierto? Normalmente vamos a ver un pico, ¿cierto?, de eliminación de oquistes en materia fecal de las aves entre los días 21 y 28, listo. Entonces, más o menos entre las 3 y las 4 semanas es donde yo voy a encontrar el pico de oquistes. Entonces, lo ideal cuando nosotros estemos muestreando es que si muestreamos en estas semanas es donde vamos a encontrar realmente el máximo en el que están llegando a eliminar mis aves, ¿cierto? Porque recuerden que no hay un lugar en donde no haya coccida, siempre vamos a tener, ya sea, sino que nosotros podemos estar en diferentes tiempos de muestreo. Puedo muestrear acá y entonces encontrar poquitas y decir, no, ya les pasó o no tienen. Pero puede que estemos apenas iniciando. Mientras que si muestreo cuando están más o menos en el día 23, 25, entonces, ay, encontré muchas, es porque están teniendo un pico y es porque están enfermas. No, necesariamente no, ¿cierto? Ese es el pico normal de expresión de oquistes. Listo, si muestreo por aquí ya al final de la etapa de, por ejemplo, de los pollos de engorde, cuando ya están saliendo, entonces también voy a ver cargas bajas, pero no quiere decir que no hayan tenido. Entonces, tenemos que ser muy precavidos cuando interpretemos los resultados, porque realmente un solo muestreo, un solo monitoreo que yo haga de la cantidad de oquistes por gramo no me dice nada. Y además, pues también cabe decir que yo encuentre oquistes en el ambiente no quiere decir que se me esté dando la enfermedad, ¿cierto? Recuerden que no necesariamente porque el ave esté excretando oquistes quiere decir que está enferma de coccidiosis, puede tener una coccidiosis subclínica, ¿listo? O puede simplemente estar replicando, ¿cierto? La himeria normal puede estar replicando, la vacuna puede estar replicando, cepas de campo, pero no necesariamente tiene que estar afectada. Entonces yo realmente este conteo lo tengo que interpretar junto con el resto de la clínica del ave y los hallazgos también en la necropsia, ¿listo? No solamente en todos los oquistes. Entonces lo más recomendable es uno siempre realizar un conteo en diferentes etapas o diferentes días de vida para yo tener cuál es el modelo de eliminación en mi granja, en mis galpones a diferentes edades, ¿listo? Entonces yo digo, bueno, yo voy a evaluar el día 0, el día 7, el día 14, el día 21, ¿cierto? Por ejemplo, cada 7 días y voy a tener mi curva de expresión de oquistes, cuál es la normal, para que yo si en algún momento realizo un muestreo y veo que está por fuera de esos rangos, que yo normalmente en la semana 3 tenía solamente 10.000 oquistes y ya se me subió, o sea que en ese momento estoy teniendo una mayor producción de oquistes, probablemente voy a ver sintomatología porque es que esa no es mi carga normal. Entonces la idea es que nosotros siempre realicemos como una línea base, como cuando lo hacemos con los anticuerpos de las aves, entonces tener mi línea base de oquistes, como es que es normalmente la eliminación de oquistes en mi granja, y así yo poder hacer un diagnóstico más certero, ¿cierto? Entonces, no, es que estoy en el día 3, pero aquí fue donde en la semana 3 y alcancé mi pico, o sea, está un poco corrido, ¿qué está pasando? No me están funcionando los anticoxidiales, se volvieron resistentes, ¿qué fue lo que pasó?
¿cierto? Si yo ya conozco cómo es que la dinámica normal de oquistes en mi granja, ya puedo predecir si es que está fallando el programa de anticoccidial o qué es lo que está pasando, ¿cierto? Ya me puedo entonces alterar, pues como enterar de forma prematura, ¿cierto? De enterar de forma más rápida si realmente está funcionando o no o qué debo hacer, ¿listo? Que por eso es que es importante pues realizarlo. Entonces este es un modelo de eliminación que realizó Blanco, entonces podemos ver cómo van subiendo, entonces y va bajando, esta es la dinámica normal de expresión, recuerden que es un parásito autolimitante, él entra, se replica y sale, no se queda indefinidamente replicándose, entonces por eso es que utiliza estas curvas normales y el ave también necesita que se dé esta curva normal de expresión para poder adquirir la inmunidad contra este parásito, ¿listo? Entonces es normal que veamos oquistes dependiendo de la semana. Tenemos autores, por ejemplo, María Salinas sí colabora desde el 2008, donde nos muestran que realmente el día 28, entonces es donde obtuvieron unos conteos más altos, ¿cierto? De los parásitos, y como van mermando y casi todos coinciden en lo mismo, que hay un pico, ¿cierto? De excreción donde vamos a ver muchísimo más entonces estos oquistes. Entonces, si por ejemplo yo estoy buscando, ¿cierto? Yo necesito aislar una cepa de campo porque yo quiero más adelante hacer algo con esa cepa, yo quiero ver si es resistente, quiero identificarla molecularmente. Entonces, ¿yo dónde me voy a ir a buscar entonces o en qué pollitos voy a tomar las muestras? La ideal es que sean entonces entre los días 21 y 28, ¿cierto? Si yo sé que ahí es la mayor carga de oquistes, yo me voy a ir a muestrar justo en esos días porque yo necesito la mayor cantidad de oquistes para poder realizar mis estudios. Mientras que si es un programa de monitoreo, de control de coccidiosis, entonces yo ya determino, no, yo voy a muestrar, sí, voy a mostrar el momento en el que más pico de eliminación tengo porque yo quiero saber hasta máximo cuánto llega, listo, entonces, bueno, me voy a ir para la semana 3, entre la 3 y la 4. No, pero yo quiero saber es cómo está saliendo mi lote, qué tanta carga están dejando, o quiero saber con cuánta carga están entrando, entonces ahí tomo la decisión de cuál es el mejor momento para muestrear. Listo. Realmente el conteo solito no nos da tanta información, sino que la identificación de especies de coccidiosis es básica para la hora de establecer si realmente debo o no tratar. Recordemos que hay eimerias que son mucho más patogénicas y que con un conteo bajo nos van a producir una alta patogenicidad, mientras que hay otros, ¿cierto? Que con un conteo muy, muy, muy alto, pues no nos va a producir tanto. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer el intento al menos de identificarla, ¿cierto? Al menos aproximarnos a identificación de especies para estar sabiendo con quién es que estamos tratando, ¿listo? Siempre debemos de comparar los resultados de muestras obtenidas en los mismos días de vida, ¿cierto? Entonces, cuando tengamos varios lotes, no vamos a comparar un lote tenía 21 y el otro 28 y comparemos, no, realmente eso no nos sirve, sino que si es a los 21 días, entonces comparar siempre a los 21 días de diferentes lotes, o al día 0 o al día 1, siempre debemos de establecer, ¿cierto? Y si estoy mirando escama o estoy mirando es materia fecal, siempre debemos de tener en cuenta, son los mismos parámetros para poder compararnos y para poder mirar si hay un aumento o disminución realmente de esos oquistes. Listo, entonces ya sabemos que la expresión de los picos de expresión de oquistes se producen entre los 23 y 28 días de vida. Entonces, ese es un punto clave entonces, para muestrear y para obtener gran cantidad de oquistes para poder ser identificados. Uno puede llegar a un punto en que en la cámara de McMaster ustedes ya pueden identificar las eimerias y hacer un conteo diferencial. Yo cuento las máximas por un lado, las técnicas por un lado y las acerbulinas por el otro. Y yo doy exactamente, pues no exactamente, pero aproximadamente, cuál es mi número de oquistes por gramo de máxima, de tenela y de acerbulina. Listo. Uno puede llegarlo a hacer, pero eso pues para eso uno tiene como estas características, ¿cierto? Obviamente la emeria máxima, que es la más grandota, esa no se confunde pues fácilmente con nada, y queso ovalado. La emeria tenela, que viene siendo muy redondita, y más o menos de 20 micras, y la emeria cerbulina, que normalmente es menor de 20 micras, y es más ovaladita. Listo, entonces uno puede utilizar estas características para intentar identificarlas, ¿cierto? Pero realmente a veces se hace muy difícil, ¿cierto? Por ejemplo, en esta ustedes ven listo, las grandotas, listo, en la máxima, pero y entonces, esta será entonces Eimeria tenela o será Eimeria cerbulina, esta está más chiquitica, entonces sí puede ser acerbulina. Entonces, a veces es difícil, listo, pero uno con el tiempo puede entrenarse de forma de que ya le queda más sencillo. ¿Qué recomiendo yo? Como en 10X es más difícil uno identificarla, lo que yo hago es con la flotación, ¿cierto? Recuerdan que montamos McMaster y flotación. En la flotación yo sí me puedo acercar mucho más a lo oquiste, inclusive lo puedo entonces medir. Entonces yo cojo esa flotación y la miro y identifico, por ejemplo, tengo 10 oquistes en la flotación, entonces ¿cuántos son Eimeria máxima? ¿Cuántos son Eimeria cerbulina? ¿Cuántos son Eimeria tenela?
Y de acuerdo a eso saco el porcentaje. Entonces yo, bueno, el 50% era nimeria máxima, el 10% era nacerbulina y el 30% y el resto era entonces la tenela. Entonces así también puedo sacar un recuento diferencial de los ooquistes. Listo, solamente, por ejemplo, estas son por flotación. Listo, estas son fotografías por flotación sencilla. Y aquí podemos ver que sí podemos identificarla mucho más, nos podemos acercar más, podemos ver las diferentes estructuras. Entonces ahí sí yo puedo decir, bueno, más fácil les digo que esta sí es y yo saco un porcentaje, ¿cierto? Si hay 100 oquistes, cuento los 100 y cuántos son máxima, cuántos son tenela, cuántos son nacerbulina y puedo dar un diagnóstico. Entonces tengo 1000 oquistes, de los cuales el 50% creo que son nimeria máxima, el 30% tenela y el 20% la otra, ¿listo? Entonces esa es otra forma de nosotros hacer la identificación. Listo, cuando estamos hablando solamente de técnicas in vivo, que solamente cogí la materia fecal y la voy a identificar. Listo. A veces cuando están, pues, no esporuladas, entonces utilizamos estas características, ¿cierto? Que son solamente si son más ovaladas o más redondeadas y el tamaño. Pero realmente nosotros deberíamos esperar hasta que ellas esporulen para poder identificarlas mucho mejor de acuerdo a la morfología y el índice, entonces, de ooquiste que les había explicado la profesora Jenny. Listo. La interpretación relativa entonces de los ooquistes, entonces recuerden que va a depender de la especie, porque obviamente hay unas que son más patogénicas por otras, pero se habla, ¿cierto? Estos son algunos datos que nos da el ANCO sobre precisamente la interpretación como relativa de ooquistes entre la tercera y la cuarta semana de vida de los pollos, o pues por los pollos de engorde. ¿Cuál es entonces la interpretación y los ooquistes por gramo? Ellos nos hablan, ¿cierto? Que cuando hay menor a 10.000 ooquistes por gramo es un conteo no significativo, ¿cierto? Realmente no es algo pues alarmante, mientras que si tenemos entre 10.000 y 50.000, entonces ya va siendo bajo, moderado entre 50.000 y 99.000, y ya a partir de 100.000, entonces sí se considera un conteo muy alto, y ya que estamos entrando pues entre moderado y alto, ya tenemos que entrar a mirar qué es lo que está pasando y qué está fallando en nuestro plan anticoccidial. Listo, entonces el aumento y posterior disminución de los ooquistes nos indica cómo se produce el pico en una zona, en una granja o en una zona. Entonces es muy importante nosotros identificar específicamente cuándo se está produciendo este pico en nuestra granja para poder realizar esos conteos y determinar si realmente tenemos un conteo de ooquistes bajo, moderado o alto. Listo. Y entre los 23 y los 28 días, entonces vamos a ver los picos de excreción. Lo ideal que sería que yo cogiera los 23, 24, 25, 26, 27, 28 y identificar, no, veas que realmente mi pico es a los 25 días. Ahí es donde estoy viendo yo que hay mayor producción de ooquistes, entonces ahí es como nosotros podemos como llegar a tener un mayor conocimiento de nuestra granja y saber si está pasando algo a medida que yo en cada lote vaya haciendo el mismo conteo y veo que está cambiando. Ay, no, en este momento tengo al parecer un brote porque realmente mi conteo al día 25 normalmente no es tan alto. Normalmente yo manejo conteos bajos en cama y bajos en materia fecal. ¿Listo? A ver, ¿utilizas algún tipo de análisis estadístico para comparar la cantidad de ooquistes contra el histórico o entre granjas o casetas o con diferencias numéricas puedes llegar a conclusiones? No, realmente hay que utilizar un modelo estadístico, lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Realmente pues utilizamos tanto diferencia de medias, ANOVAs, dependiendo pues de lo que estemos tratando de ver. Igual no les recomiendo que solamente utilicen la cantidad de ooquistes por gramo, ¿listo? Porque bueno, ahí podemos calcular simplemente por desviación estándar si se me sale de la media, pero realmente hay unos índices globales que los vamos a ver mañana que realmente los que nos permiten decir si realmente sí hay diferencias entre un lote u otro o entre un tratamiento y otro, porque eso todo lo podemos utilizar nosotros también para comparar tratamientos, ¿cierto? Entonces, para uno llegar a una conclusión, yo con el número de ooquistes nomás no me voy, ¿cierto? Esto solamente es para que lo sepamos, es una técnica que nos ayuda, pero realmente los ooquistes por gramo ya se han dado cuenta que realmente no es ni la mejor manera pues de diagnosticar si realmente sí tengo un problema de coccidosis en la granja, y normalmente los conteos no están relacionados realmente directamente con el grado de patogenicidad o grado de alteración que vemos en las mucosas, ¿listo? ¿Por qué? Porque, o sea, ya se han hecho muchos estudios y se demuestra que, ay, yo tengo una ave con 100.000 ooquistes por gramo y la miro y no tiene ningún daño, ya se eliminaron todas y se recuperó, entonces no es tan fácil pues de analizar solamente el conteo, entonces vamos a ver que hay una cantidad de parámetros que yo tengo que tener en cuenta cuando voy a hacer esa comparación entre dos lotes, por ejemplo, y que no incluyen solamente entonces los ooquistes por gramo, sino que también entonces las lesiones tanto macro como micro, y también índices pues de ganancia, de peso, de
todas las partes pues zootécnica. Entonces mañana vamos a ver cómo es que utilizamos estos índices para poder diferenciar pues como programas anticoccidiales o diferencia de tratamientos entre los diversos lotes. Bueno, igual si solamente quieres pues comparar como tal, si por ejemplo de un lote que tienes a tu histórico, simplemente nosotros trabajamos con 2 desviaciones estándar, ¿cierto? Con el coeficiente de variación, que máximo sea el 20% o 2 desviaciones estándar. Si se me sale de ahí, ya lo considero como que se me salió del rango. Entonces, bueno, esto aquí lo puse, pero realmente eso lo vamos a ver mañana. Y también pues les voy a recomendar como que lean este artículo, porque realmente la clave pues del conteo de oquistes por gramo es no solamente listo, yo tengo 10.000 oquistes, listo, estoy bien. No, ¿cierto? Vamos a relacionarlo con otro montón de cosas que tenemos que hacer para poder llevar un buen programa de monitoreo del anticoxidial o de monitoreo de coccidiosis en mi granja, ¿cierto? Muy importante que lo sepamos hacer. Obviamente, si estamos haciendo un diplomado en coccidiosis, tenemos que aprender a realizar las técnicas de microscopía, por la cual yo voy a identificar mis eimerias, ¿cierto? En el microscopio, pero yo sé que yo tengo que hacer muchísimas cosas y que solamente este conteo entonces no me lo va a dar, sino que la especie de eimeria, obviamente, si yo tengo una eimeria tenela, un brote de eimeria tenela, entonces un menor número de oquistes me pueden generar un mayor problema. Entonces tengo que tener eso, las lesiones macro y micro, como les decía. Entonces ya después, cuando abrimos las aves, cuando hacemos la necropsia, entonces las lesiones macroscópicas, el score de Johnson y Reed, y las lesiones microscópicas, ¿cierto? Ya sea que hagamos histopatología o que hagamos raspado de mucosa y hagamos un score, ¿cierto? Intestinal para poder determinar si realmente entonces tengo bastantes o no, pues o tengo un ranking de 0 a 5, que es normalmente como se maneja. Entonces los raspados de mucosa son muy importantes y esta parte que es casi que la clave de todos los y que casi todos los artículos que evalúan efectividad o sensibilidad anticoccidial es algo que utilizan y que debemos tener siempre en cuenta, que son los parámetros productivos. Aquí vemos, por ejemplo, en este artículo que se publicó entonces este año, donde vemos que utilizamos un índice de resistencia global. ¿Listo? Este índice de resistencia global, pues, o sea, si ustedes simplemente tienen 2 galpones diferentes con tratamientos diferentes o 2 manejos diferentes, si ustedes quieren ver si realmente son resistentes o no, ustedes van a ver que casi todas las fórmulas para comparación nos piden no solo la cantidad de oquistes, ¿cierto? Que también se clasifican por rangos de acuerdo a la cantidad de oquistes, sino que también nos van a pedir, ¿cierto? El índice de oquistes, entonces, y la cantidad de oquistes. La relación de peso calculada ganada en porcentaje, listo. La conversión alimenticia, el porcentaje de mortalidad de los medicados, los no medicados, si tengo grupos controles o si tengo 2 tratamientos diferentes, entonces de ambos tratamientos diferentes, porque realmente yo solamente con un conteo de oquistes no puedo llegar a absolutamente nada. Es algo que me puede ayudar simplemente de forma superficial a decir, sí, hoy vamos bien, vamos teniendo como una excreción normal, pero yo lo tengo que relacionar siempre con la clínica y con lo que vaya viendo directamente en mi agua. Listo. Hasta aquí tenemos preguntas. Sino que hoy me tocó separar las presentaciones porque eran muy pesadas por los videos. Porque ya vamos a entrar a una parte donde entramos a una parte donde les voy a mostrar bastantes videitos de cómo es que hacemos todo el aislamiento de las coccidas para poder trabajar con ellas. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué preguntas tienen hasta el momento? Doctora, aquí veo que están preguntando, pregunta Gonzalo Villar, ¿utilizas algún tipo de análisis estadístico para comparar la cantidad de oquistes contra el histórico, o entre granjas o entre casetas, o con diferencias numéricas puedes llegar a las conclusiones? No, eso era lo que les estaba diciendo, de que realmente yo no puedo llegar a conclusiones solamente entonces con esto. Yo normalmente utilizo un tratamiento simple de datos, que es que hago la media, ¿cierto? La desviación estándar, el promedio, y si se me desvía por más de dos desviaciones estándares, ya lo considero como fuera de los límites y puedo decir que está por fuera de mis datos, pero solamente para el conteo de oquistes. Pero vamos a ver qué es más difícil de analizar que solamente eso, y no solamente, pues yo no te recomiendo solamente pues centrarte
en esta parte de los oquistes por gramo, sino que tener en cuenta pues el resto de variables y de parámetros que utilizamos. ¿Listo? Ahí como borro. Bueno, entonces, bueno, ya aprendimos un poquito, ¿cierto? Cómo es que se hace el diagnóstico o qué es lo que hacemos en el laboratorio cuando nos llegan esas granjas, ¿cierto? Entonces yo, pues espero que les haya quedado claro entonces cómo se hace el muestreo. Listo, si tomamos materia fecal o cama, entonces saber que siempre vamos a trabajar con la misma materia fecal o con la misma cama cada vez que yo vaya a hacer el diagnóstico, ¿cierto? ¿Cómo la tomo? ¿Cómo hago el mezclado para poder que sea significativo o pues para poder que sea representativo de mi granja o de cada galpón? Listo, recuerden que es por cada galpón que lo debemos de hacer o por cada lote y cómo se envían entonces las muestras. En caso de que ustedes lo vayan a hacer, pues también espero que hayan aprendido un poquito de cómo es que se hace la técnica, listo, ya tienen la receta de la solución, cómo se hace, ustedes lo pueden hacer en granja perfectamente, no es sino que tengan unos coladores, una poceta, empiecen a mezclar materia fecal con solución, cuelen y empiecen a mirar, listo, entonces es muy sencillo, son cosas que se pueden tener en la granja perfectamente y que ustedes pueden conseguirse un microscopio así sea uno sencillo, realmente no necesita algo muy especial, lo único es que se compren la camarita, que sí sería muy útil para poder que ustedes puedan hacer estos conteos y tengan un diagnóstico, pues, o sea, tengan un monitoreo mucho más controlado entonces de la coccidia, ¿cierto? No solamente voy y hago necropsia y miro, sí, tiene lesiones intestinales, probablemente no. Yo también puedo hacer este diagnóstico en campo, ¿cierto? Voy, llevo, cojo mi cama, cojo la materia fecal, monitoreo cómo están esos óxidos por gramo y puedo hacer una interpretación global de cómo es que está entonces mi programa de control de coccidias, de coccidias, perdón. Listo. Se me perdió el chat. Aquí está. Ah, listo. ¿Algún software que haga diagnóstico y contagio de himerias? Ay, ya eso es pedir mucho. El diagnóstico, a ver, yo he encontrado unos que son muy útiles que te permiten identificar o que te permiten hacer conteos. Precisamente en el celular tengo varias aplicaciones que te permiten que se llaman como cell counting o counter. Ellos te permiten que si tú pones una foto, él te cuenta las estructuras que tú le señales. Tú le dices, voy a contar solamente estas bolitas, entonces él te cuenta todas las bolitas. Entonces yo le puedo dar, con eso no es específico de medias, pero sí es específico para contajes. Por ejemplo, cuando uno está contando células o cuando uno está contando una fotografía o otra cosa, él te identifica muy bien. Si solamente estás contando bolitas rojas, él te cuenta todas las bolitas rojas. O bolitas de este tamaño, yo le doy el tamaño, entonces él me las calcula todas. Entonces sí he encontrado algunos softwares que me permiten hacer eso específicamente en el celular. Precisamente les voy a mostrar, yo lo tengo por aquí, Visual Counter se llama. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, bueno, no se ve, una fotografía, por ejemplo, estos son glóbulos rojos, yo le puedo decir que me cuente todos los glóbulos rojos que hay ahí en esa foto y él me los cuenta. Yo solamente le tengo que dar como el tamaño de la fotografía en micras para poder que él me diga por ejemplo, por tantos campos, entonces yo tengo tantas células o eso. Y también hay algunos equipos especializados en el que uno simplemente mete una gotica de una solución y él te cuenta lo que tú le metas a contar. Eso normalmente se utiliza como hemocitómetros pues para conteo de neutrófilos o de algunas células, pues por ejemplo cuando uno está haciendo conteos celulares, pues de cultivo celular, pero también se puede acoplar y yo lo he acoplado a las eimerias y me ha funcionado bien, ¿cierto? Ya son equipos pues especializados de laboratorio, pero con esta aplicación me ha ido bien. Uno pone simplemente una fotografía. Yo intenté poner esa fotografía que tenía muchas eimerias, pero esa era como hasta incontable para este software, pero sí he visto que hay algunas formas de contarlo simplemente con programas pues, que pueden explorar en los celulares. Y si los encuentran, pues me dicen para empezarlos a probar. Porque yo he bajado esa aplicación de simplemente conteo de diferentes especies, entonces tengo para contar las diferentes especies, pero no me gusta mucho pues hacerlo visual porque igual la imagen puede tener algún tipo de error contando, ¿cierto? Puede contar una basurita o alguna burbujita, creer que realmente es una coccidia y realmente pues el ojo de nosotros es quien la va a diferenciar. Bueno, entonces, vamos a ver un poquito de lo que es el aislamiento y la esporulación de las coccidas. Esto es más para las personas que quieran más adelante, entonces realizar un aislamiento de cepas, cultivar sus propias cepas, para realizar entonces algunos estudios, ya sea de sensibilidad anticoccidiales, sensibilidad a otras sustancias desinfectantes, a ácidos orgánicos, a pues bastantes cosas, porque ustedes saben que ya realmente
la tendencia es a cambiar los anticoccidiales químicos o pues, esos medicamentos por cosas orgánicas, por medicamentos o sustancias orgánicas que nos permitan controlar los zooquistes. Entonces, esto es bastante importante para los que vayan a utilizarlo y para que ustedes aprendan a cómo es que yo voy a realizar. Entonces, cómo yo puedo obtener una cepa de mi granja para mirar o para hacer una vacuna yo mismo. Listo, entonces vamos a ver cómo es que se hace eso. Entonces, por ejemplo, esa camarita que ustedes vieron que estaban llenas de y media, ¿cierto? Cuando yo tengo muy poquitica muestra y solamente casi que me alcanzo para hacer el McMaster, yo también puedo aislar mi cepa de partir de ahí. Entonces yo lo que hacía era que cogía mi camarita y la lavaba. Listo, la lavaba, la metía en una cajita de Petri, listo, junto con dicromato de potasio, ya les voy a explicar para qué me sirve y por qué es importante el dicromato de potasio, y la dejo esporulando los días que sean necesarios, ¿cierto? Para dependiendo de la especie, ¿cierto? Por ejemplo, esta era una muestra de bovino, entonces yo sé que la tengo que dejar hasta 20 días esporulando, mientras que las de aves de 4 a 5 días yo ya tengo mis costillas esporuladas. Lo importante es que ellas estén muy bien esporuladas antes de que yo las guarde, porque si yo las guardo sin esporular, ya ellas muy difícilmente me van a esporular cuando yo las saque, ¿listo? Si en cambio, si las guardo esporuladas, ellas me van a quedar viables por muchísimo tiempo. Entonces yo lo que hacía, por ejemplo, con muestras muy pequeñas, que llevaba, lavaba completamente mi camarita, ¿cierto? Recuerden que ahí habían muchísimas, entonces igual ahí están toditas, las dejo, entonces en una solución de dicromato de potasio, ¿listo? En una cajita de Petri, y las voy aireando, con una pipetica las voy aireando, porque ellas necesitan bastante oxígeno para poder que se dé la esporulación. Yo como estoy aquí en Medellín, pues la temperatura ambiente es ideal para el parásito. Aquí estamos de 23 a 25 grados, entonces no tengo que meterlas en incubadora, pero si están en una zona muy fría, sí les recomiendo pues que la mantengan en una incubadora, ojalá 25, 28 grados, para que se acelere un poquito el proceso de esporulación. ¿Listo? Una vez entonces yo tomo una gotica y veo que ya están bien esporuladas, que entonces ¿cómo voy a saber yo que están realmente esporuladas? Cuando veo muy bien los cuerpos retráctiles de los esporozoitos adentro. ¿Se acuerdan la primera presentación que vimos? Entonces tenemos que estar seguros de que están completamente esporuladas, no que ya empezaron a dividir si las voy a guardar, no, porque si no ya se les quedan hasta ahí, ya no van a ser infectivas, ya no van a ser capaces de hacer nada. ¿Listo? Entonces tenemos que asegurarnos de que estén muy bien esporuladas. Cuando ya entonces veo que están bien esporuladas, lo que hago es que recojo todo el material, ¿cierto? Y lo centrifugo, ¿cierto? Como están ya en una solución de cromato de potasio, ya ahí no me van a flotar, sino que se me van a ir para el sedimento, entonces ya mi sedimento, que va a ser muy chiquitico, lo puedo hacer lavado, ¿cierto? Con PVC, ¿cierto? Puedo hacer simplemente lavaditos para que me queden muy limpios y posteriormente los puedo poner, ya si quiero verlos en microscopio los puedo poner a flotar o ya los puedo utilizar pues para otra cosa, ¿listo? Entonces esa era una de las formas que yo utilizaba. Aquí vamos a ver cómo se hace con grandes muestras, ¿listo? Entonces, vamos a ver. Entonces vamos a partir de listo, yo les recomiendo que si o sea, si la carga es muy baja de oquistes, no se pongan a hacer este proceso porque va a ser más engorroso y van a perderse todos los oquistes, ¿cierto? Realmente la tenemos que hacer cuando tengamos una carga buena, porque si no, realmente pues van a ver que se nos pueden quedar muchos oquistes durante el proceso y al final no vamos a recuperar nada. Entonces es muy importante que sean siquiera más de 100, más de 10.000 oquistes por gramo para poder que tengamos una muy buena recuperación y podamos trabajar con ellas posteriormente. Bueno. Ya las muestras positivas se preparan para esta.
algo terapéutico, la verdad. No estar amasando en materia fecal de gallina, cama de gallina, con mucha agua, es algo más bien terapéutico, parece uno amasando plastilina. Mentiras, es algo más bien un poco sucio, tedioso, pero es bien bonito y hay que hacerlo muy bien para poder recopilar todas las cocciones que necesitamos. ¿Cierto? Normalmente tenemos que tener un espacio dedicado nomás a eso, ojalá un cuarto, o sea, puede ser en la misma granja donde yo tengo mis animales, yo puedo ir a las cocciones allá, pero entonces vean que necesitamos pues suficientes baldes, suficiente agua para poder realizar los lavados. Sí. Listo, entonces ahí pueden ver, recuerden que nuestros óquices están pegados, ¿cierto? En todo este material orgánico que está pegado, entonces precisamente a todas estas fibras de la cama, entonces lo que tienes que hacer es soltarlas, liberarlas, entonces por eso hay que destruir muy bien los grumos, por eso es que es muy bueno hacerlo con la mano, porque ustedes sienten dónde están los grumos, hay gente que lo hace con cuchara, con palita, realmente no sentimos bien dónde están los grumos y ahí pueden estar todas nuestras toxinas, entonces por eso es que a mí me gusta hacerlo así, y amasarla muy bien y exprimirla, porque ahí es donde van a estar todas nuestras cocciones, ¿cierto? Y necesitamos todas las cocciones posibles para poder realizar nuestros estudios. Bueno, una vez ya tamizamos por los tamices, pues por los coladores normales de cocina, entonces ya procedemos a mermar el poro del tamiz para poder eliminar cada vez pues como material más fino. ¿Listo? Entonces, nosotros normalmente manejamos esta cantidad de tamices, ¿cierto? Uno de 500 micras, uno de 300 micras, de 275, 180, 75 y 45. Ustedes pueden manejar menos o pueden manejar más. Lo importante es que tengan siempre que vayan bajando paulatinamente para evitar que se nos vayan a perder muchas, porque entre más material se quede ahí, más oxidas se nos pueden retener. Entonces, lo ideal es utilizar estos diferentes tamices, ¿cierto? Que sean de un proveedor, que nos garantice la calidad
del poro, porque a veces una vez nosotros compramos uno que supuestamente era de 180 micras y mentiras que era de 18 micras y ahí se nos perdieron todas las semerias porque ninguna pasaba por ahí. Entonces, por eso es muy importante que sean buenos proveedores. Estos también sí son costosos, pero pues si vamos a hacer este proceso pues, de aislamiento de cocidas para diferentes estudios, es muy importante que los tengamos. Bueno, nuestro primer tamiz que tiene un poro grande y vamos adicionando. Entonces el tamiz con el poro más grande, ustedes pueden escoger de 500 o de 300, lo importante es que vayamos disminuyendo. Yo utilizo estos cucharones porque me parece más fácil, pero si no tiene ayuda, simplemente alguien le va vaciando directamente el balde. Lo importante es que no vayamos a taponar mucho el tamiz, con todos los detritos y con todo el material fibroso que hay ahí. Y así vamos eliminando todas esas partículas pues, que podrían interferir o que nos van a tener, pues nos van a hacer que nuestro inóculo, nuestras semillas, nuestro aislado esté sucio. Entonces, normalmente hay que masajearlo, ¿cierto? Cuando ya se nos va a tapar. Bueno, ahí vamos viendo cómo van quedando. Bueno, entonces ya el último tamiz es de 45. Van a ver que con este tamiz es mucho más difícil de filtrarlo, obviamente porque ya el material se me va a empezar a quedar ahí atascado porque el poro es muy pequeñito, pero él sí permite que me pase mi media máxima, que sería la más grande, entonces por lo tanto el resto de media me va a pasar.
importante que entonces tengan un sitio destinado para hacer este aislamiento y también indumentaria adecuada, debido a que es un proceso que es bastante sucio, ¿cierto? Y es muy húmedo. Protección. Para finalizar, listo, entonces como ven, después de que hacemos todo el tamizaje, como están en agua, entonces lo que van a hacer las coccidas es que se van a sedimentar si las dejamos quietecitas. Entonces, mínimo 6 horas debemos dejarlas sedimentar. Nosotros las dejamos de un día para otro, o sea, las dejamos sedimentar toda la noche para al otro día llegar y botar todo el sobrenadante, y con el sedimento, que es donde están nuestras coccidas, es con el que vamos a trabajar. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo el aislamiento de la cepa de Imeria suerni, entonces, por ejemplo, aquí ven la cantidad de baldes que yo dejaba sedimentando, ¿cierto? Aquí estábamos en el proceso de colación, obviamente necesitábamos ayuda porque es realmente un proceso pues que puede ser largo dependiendo de la cantidad de muestra con la que iniciemos, y entonces los baldes los dejamos, los dejamos simplemente sedimentando. Vean que no, pues no es algo especial o un equipo pues sofisticado, sino que simplemente en baldes o en canecas podemos hacer. En Alemania, por ejemplo, ellos tienen un cuarto destinado nomás a esta parte del aislamiento de las coccidias, donde tienen pues los animales infectados y ellos van eliminando materia fecal y se van realizando los lavados. Tienen también estos tamices, pero de mayor tamaño, y trabajan con mangueras, con palitas, y es un cuarto completamente forrado pues en baldosín, porque es muy húmedo, pues obviamente vuela materia fecal y agua por todo el cuarto. Y utilizamos entonces también guantes de palpación, ¿cierto? Overoles especiales, botas para evitar pues como contaminación con todo. Bueno, entonces una vez pasa entonces la noche, ¿cierto? Entonces procedemos a retirar el sobrenadante. ¿Cómo lo retiramos? Simplemente así como vemos en la foto, perdón. Entonces simplemente volteamos, ¿cierto? Hasta que dejemos solamente nuestro sedimento. Listo. Entonces lo podemos botar simplemente por el desagüe, ¿cierto? Esto simplemente es agua con materia fecal al baño, listo. Si estamos en un laboratorio, pues bueno, ya iría a residuos especiales, pero realmente pues no tiene ningún tratamiento especial. Listo, entonces ya quedamos con nuestro sedimento, ¿cierto? Obviamente queda con un poquito de agua, pero no es problema. ¿Por qué? Porque ya con este sedimento lo que vamos a proceder es a otro proceso donde las vamos a concentrar muchísimo más, ¿cierto? Aquí ya las concentramos por sedimentación, ahora vamos a hacer un proceso de flotación para concentrarlas aún más y evitar que muchos detritos que hayan pasado junto con las coccidas por los tamices nos sigan hasta la fase final. Entonces, ¿qué hacemos? Preparamos nuestra solución azucarada saturada, ¿cierto? Y la mezclamos con el sedimento. La idea es que la preparemos mitad, mitad, ¿cierto? Entonces, si yo tengo 50 mililitros de sedimento, le pongo 50 mililitros de la solución saturada, ¿cierto? La mezclo muy bien y mido la densidad para verificar que sí me haya quedado en la densidad correcta, que es de mayor a 1.18, ¿cierto? 1.2. Posteriormente las pongo en unas bandejas, ¿cierto? Las voy a dejar flotar para recuperar todas mis eimerias, van a flotar y se me van a pegar entonces a la placa. En Alemania trabajan con estas bandejas, ¿cierto? Son bandejas simplemente de plástico que van llenando con esta solución saturada, listo, con las coccidias, y les ponen un vidrio encima. ¿Para qué? Para que todas las coccidias se me vayan pegando, listo. Allá utilizábamos pues como estos medidores de, ¿cómo se llaman? Medidores de nivel, para verificar que si estuviera bien nivelada la muestra para poder que todas nuestras coccidas flotaran pareja, listo. Entonces lo dejábamos y cada 2 horas hacíamos el lavado de estos vidrios para despegar todas las coccidas que se nos habían pegado. Entonces aquí vemos, por ejemplo, todas las bandejas llenas con solución saturada y la materia fecal, listo, y cogíamos, entonces después bajábamos el vidrio y lo lavábamos con agüita, ¿cierto? Para despegar todas las eimerias que se nos iban pegando en el vidrio, esto simplemente con agüita. Entonces las despegábamos todas, volvíamos a remover la materia fecal junto con la solución, la volvíamos a revolver para que las que estuvieran por ahí atrapadas pudieran flotar, listo, y volvíamos a poner el vidrio. Esto lo hacíamos hasta que veíamos que ya había menos de 5 quistes en cada gotica que nos caía, ¿cierto?
porque así entonces recuperábamos la mayor cantidad de oquistes y el mínimo de detritos posibles. ¿Listo? Entonces esto se hace, cada 2 horas se debe retirar la placa, limpiarla y volverla a poner. Volvemos 2 horas, retiramos la placa, volvemos a poner. Cuando ya vemos que salen menos de 5 oquistes, ya podemos descartar entonces esa materia fecal con esa solución, porque ya realmente no hay una gran cantidad de oquistes y no vale la pena. ¿Listo? Entonces, cuando ya recogemos toda esta cantidad, ¿cierto?, de agüita aquí de lavado de coccidia, entonces lo que hacemos es que la llevamos, la vamos refrigerando, mientras que vamos acumulando todas las coccidas que podemos, ¿cierto? Una vez ya terminamos con todas nuestras bandejas, entonces ya lo que procedemos es a centrifugarlas, ¿cierto? Las mezclamos con bastante agua para que la densidad vuelva y baje y ellas puedan irnos al sedimento, porque ya ahí las volvemos a centrifugar para ya comprimirlas en un solo pellet y poderlas llevar a la esporulación. Entonces, así era como lo hacíamos, por ejemplo, en Alemania. Aquí, entonces yo me ideé un sistema muy parecido, me fui para el centro a comprarme unas cocas también plásticas, pero yo las compré de colores para que fuera más bonito el laboratorio, y vidrio, y exactamente igual, entonces cogía mis bandejas, las llenaba con solución azucarada y la materia fecal y les ponía el vidrio, ¿cierto? Cada 2 horas entonces iba sacando esto y lo iba centrifugando para ir haciéndome un pellet de coccidias que posteriormente iba entonces a esporular. ¿Listo? Cuando yo ya tengo concentradas todas mis cimerias, ¿cierto? Ya hicimos tamizaje, sedimentación y luego flotación, entonces yo ya tengo unas cimerias bastante puras, ¿listo? Entonces lo que hacemos ya con ese sedimento que obtuvimos, que sería este, es dejarlo esporular. La esporulación en el laboratorio la debemos hacer con dicromato de potasio al 4%, ¿listo? Esto es un químico, antes se utilizaba como conservante, como colorante de algunas comidas, pero ya realmente se decretó que es bastante tóxico. Listo, entonces deben de tener mucho cuidado cuando lo manipulen. Es un polvo naranjado, parece como frutiño, como algo, pues sí, como una bebida de esas que uno prepara, pues, como sabor naranja. Entonces, simplemente preparamos a un porcentaje de 4%, ¿cierto? Gramos volumen. Entonces, serían 4 gramos por cada 100 ml. Entonces, la idea es que preparemos bastante, ya que vamos a necesitar muchísima dependiendo del volumen de sedimento que tengamos. Listo, entonces cogemos, pesamos nuestros 4 gramitos por 100 ml, o si voy a preparar 1 litro, entonces cojo 40 gramos y así, listo. Entonces siempre es importante que nos quede al 4%. Listo, ¿por qué? Porque yo voy a coger y lo voy a mezclar con la materia fecal o con el sedimento que tenía y la idea es que me quede al 2%, o sea, yo lo mezclo mitad, mitad, mitad del sedimento, mitad del dicromato de potasio y así me van a quedar mitad y mitad y me va a quedar un dicromato de potasio al 2%, que es el que realmente va a ser efectivo para que se dé un correcto proceso de esporulación. El dicromato, ¿qué es lo que hace? El dicromato no es un nutriente, no es un colorante, no es que la cocida lo vaya a consumir para poder esporular, no. Simplemente es un agente corrosivo que inhibe el crecimiento de bacterias y de hongos, lo que me va a permitir que mis coccidas se esporulen y no se me vayan a dañar, ¿cierto? Crea un medio ambiente propicio para ellas para poder que esporulen. Listo, solo con el dicromato de potasio ellas no me van a esporular. Esto va a prevenir entonces que proliferen bacterias, que proliferen hongos, que se me vayan a dañar por las características pues como tal físicas del medio, sino que yo también necesito entonces la temperatura, como les decía yo acá normalmente las dejo a temperatura ambiente, pero si ustedes tienen de pronto una temperatura mucho más fría o mucho más caliente, pues entonces podrían llegar a modificarla para que esté en la temperatura ideal, pero lo ideal es que esté entre 23 y 28 grados. ¿Listo? Y la pueden dejar ya sea en bandejitas así, si no tienen aireador, o pueden dejarla en canequitas. ¿Qué pasa? Que aquí en esta caneca va a ser mucho más difícil airearlas, porque la idea es que las estemos removiendo suavemente para generarles aire y para que el oxígeno pueda penetrar a las capas profundas. Si tenemos una bandejita de estas con una cucharita, yo me puedo ir haciendo así el zigzag para que vaya entrando el oxígeno y ellas vayan esporulando, mientras que en esta es mucho más difícil. Lo que se ha hecho, ¿cierto?, es, por ejemplo, coger una bomba de estas de acuario que me produce pues como partículas y burbujitas de oxígeno, entonces la dejamos esporulando simplemente ahí y esto me garantiza que hay un ambiente 100% de oxígeno durante el tiempo que yo las tenga esporulando, que normalmente es, por ejemplo, el fin de semana o 3 días, 4 días, para esperar a que estén todas completamente así esporuladas. ¿Listo? Entonces yo lo puedo hacer con estos equipos, ¿cierto? O simplemente con una cucharita, con una pipetica, hacerle burbujitas para poder que tengan bastante oxigenación y pueda promover entonces la esporulación.
Una cosa, las que ustedes pueden hacer, por ejemplo, para saber si sus eimerias sí están perfectamente viables, pues es este proceso, tratar de esporularlas. Si ellas no esporulan dándole las condiciones adecuadas, quiere decir que esas eimerias, por ejemplo, fue que aplicaron algún desinfectante o alguna cosa y no quisieron esporular, es porque puede que ese desinfectante sí les haya hecho daño y haya afectado ese proceso de esporulación. Entonces, esa es una de las cosas que ustedes pueden hacer, por ejemplo, en campo, simplemente, yo quiero probar si este desinfectante sí está funcionando. Cojo mis ooquistes aislados, les aplico ese desinfectante y posteriormente los pongo a esporular. Si la tasa de esporulación disminuye drásticamente con respecto al control, entonces digo, no, este desinfectante a esta concentración sí me funciona, o no, definitivamente las cocidas esporularon común y corriente, pero si después las pongo a infectar, no son capaces de infectar, ¿cierto? Entonces son diferentes fases del estudio. Esta, por ejemplo, es una simplemente para mirar el proceso de esporulación, si se ve afectado o no, entonces es como lo podemos hacer. Entonces, una vez yo veo, ¿cierto? Yo voy cogiendo goticas en diferentes días para mirar cuándo ya están completamente esporuladas, ¿cierto? Cuando yo veo que ya el oquiste está completamente formado, los esporoquistes y los esporozoitos adentro, les veo muy bien el cuerpo retráctil, entonces digo, ya mi eimeria está bien, lo que voy a proceder es a guardarla. Entonces las guardo. Normalmente nosotros las guardamos en estos frascos de cultivo celular que tienen una tapa con unos poros que le permiten el aireamiento, ¿listo? Uno las puede guardar en estos frascos, ¿cierto? En el dicromato de potasio a 4 grados centígrados o refrigeradas hasta por 5 años, inclusive más 7 años, 10 años han durado cepas de Eimeria refrigeradas en dicromato de potasio y todavía son viables, ¿listo? Entonces ustedes pueden trabajar, si algún día encuentran una cama muy grande, pueden aislarlas, esporularlas y guardarlas para más adelante utilizarlas para algún tipo de estudio, de manejo que vayan a hacer, ¿listo? Entonces, mientras que las mantengan en dicromato de potasio y a 4 grados centígrados, no les va a pasar nada a las semillas. Eso. Si no tenemos de estos frascos, pues las podemos guardar en otros frascos, ¿cierto? No importa, un frasco tapa rosca, lo importante es que no se vayan a regar y pues si no les podemos crear un ambiente pues con aire, entonces abrirlas de vez en cuando porque les entre un poquito de aire, volverlas a cerrar y seguirlas guardando, ¿listo? Con esto nos ha dado muy buenos resultados y hemos tenido cepas hasta muchísimo tiempo, ¿listo? Entonces vamos a ver, el inóculo no va a ser completamente transparente porque eso no lo vamos a lograr así, listo, para eso tendríamos que utilizar otra técnica que ya es para cuando, por ejemplo, vamos a trabajar con cultivo celular que limpiamos completamente las eimerias para que no nos quede ningún detrito, pero bueno, esa también la vamos a ver. Entonces, bueno, quisiera saber si hay alguna pregunta hasta aquí, cómo les parece, estos son... Yo sé que a veces parece como, ay, no, eso quién lo va a hacer, no, pero realmente lo podemos hacer pues lo podemos hacer en nuestras granjas, podemos aislar los oquistas y podemos trabajar con ellos, ¿cierto? Porque serían nuestras propias cepas con las que estamos trabajando, no con una vacuna, no con algo que nos dieron, sino que yo quiero probar si mi anticoxidial sirve con mis cepas cuando tengo una alta carga o algo, entonces yo puedo hacer eso, porque realmente vean que el proceso es un poco tedioso, pero lo podemos hacer si tenemos simplemente los tamices adecuados y después un dicromato de potasio que le aplique para poder que se me esporulen, listo. Entonces ustedes ya están en la capacidad, entonces, de identificar si tengo eimerias, de aislarlas y de esporularlas. Listo. Entonces quisiera saber qué preguntas tenemos hasta aquí.